Los esguinces son la lesión por excelencia que más se repite dentro de la población. Vamos a hablar hoy de las primeras 48 horas desde el momento en el cual inicia la lesión. Y es que si nos vamos a ese momento, es un momento bastante importante, ya que claro, la persona que está sana en unas condiciones normales, de repente a su vida llega ese palo, que es una lesión que de repente pues te cambia naturalmente todo lo que tenías configurado en tu vida, sobre tu normalidad y lo que podías hacer y lo que ahora a partir de ahora pues puedes a lo mejor hacerlo, pero con más dificultad hasta que te recuperes. Primero de todo, acuérdate de suscribirte porque esta semana, en estos 9 días siguientes, vamos a poner una clave cada día sobre el esguince que seguro que te gusta. Entonces, si nos vamos al inicio de la lesión, en el inicio poco se puede hacer, más allá de que te lesionas. Si por ejemplo es en el tobillo, probablemente la mayoría de casos sea mediante un mecanismo de inversión del tobillo, que es este que estás viendo, o si no, mediante una eversión también se puede, es decir, la zona interna en la que se ve afectada y hay una cierta rotura, compromiso de ligamento, aparte de pérdida de función. Y aunque parezca que el final a lo mejor es lo más importante de la recuperación de la lesión, esas primeras 48 o 24 horas que pasan desde la lesión son muy importantes. Lo primero que hay que entender es que una lesión tiene un curso. Es decir, una lesión no da la cara completamente cuando está justamente el momento del traumatismo. Cuando tú te lesionas, cuando tú tienes ese esguince, sea tobillo, sea rodilla, sea de la clavícula, sea de lo que sea, ese momento no va a ser el momento en el cual dé la lesión la cara. Por lo tanto, siempre es muy importante, antes de llevarse cualquier mano a la cabeza, el esperar a que todos los síntomas den la cara en un plazo de 24 a 48 horas. Que esto no quita que puedes consultar naturalmente a un profesional médico, pero sí que no te alarmes tanto por lo que puede ser al principio, o incluso lo contrario, no subestimes la lesión por lo que puede hacer al principio, ya que las primeras 48 horas son clave en el desarrollo de todos los síntomas de la lesión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a lo mejor puede que al principio tengas mucha inflamación y a lo largo de 2 días tengas mucho menos, porque a lo mejor no ha sido tanto como parecía. O puede que sea al contrario, que a lo mejor hay un exceso de inflamación que con el tiempo y con el paso de las horas y de los días ha ido a más y no menos. Entonces, durante esas 48 horas te voy a contar un poco cuál es el recorrido que debes hacer si tienes este tipo de lesión. Hay un principio muy claro, que es el principio de la protección del tejido. Es decir, yo, que soy una persona que está súper a favor, y naturalmente, para no estarlo, hacia la actividad y el movimiento y la capacitación activa del pie a partir de que se lesiona, pues te recomiendo que al principio no sea así. En parte por esos síntomas que le han dado a la cara, y puede que a lo mejor, aunque hayas consultado a un especialista, puede que ese especialista le pase lo mismo que me puede pasar a mí si me das un tobillo una hora después de la lesión, que te diga, oye, ahora mismo está en este nivel, pero no sé si a lo mejor con la semana o con los días va a ir a más o va a ir a menos. Por lo tanto, por lo menos las primeras 48 horas tienes que asegurarte cierta protección. Protección se refiere a intentar evitar movimientos que causen dolor, intentar evitar, si te molesta al pisar, intenta pisar poco, intentar restringir mucho la movilidad y todo lo que tú realizas en tu día a día con el pie o con la rodilla. Me estoy fijando en eso porque realmente es que más me interesa y creo que va a ser al final el más prevalente, por ejemplo el tobillo, así que lo usaremos como ejemplo prácticamente en los 9 vídeos que vamos a ver. Por lo tanto, esa protección de toda esa zona durante los 2 primeros días puede ser interesante. Eso sí, no vayamos a confundir protección con miedo. En ningún momento, y esto es una cosa que tener muy clara, ya que un esguince es un esguince. Es decir, un esguince es un compromiso tanto a nivel funcional, pero en sí la palabra refiere a el compromiso que se realiza sobre el ligamento. Un ligamento es una estructura pasiva de nuestro cuerpo que lo que hace es una protección pasiva que, por ejemplo, nos avisa si estamos en un sobreestiramiento y lo que hace es, oye, aquí hay un tope pasivo el cual no te va a dejar seguir. Pasa, por ejemplo, en cualquier tipo de articulación, que llega un momento en el cual ya empiezan a activarse, empieza a haber ciertas estructuras de nuestro cuerpo que no nos dejan seguir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en un dedo, pues no nos dejan seguir hacia adelante cuando tú no estás haciendo nada de fuerza. Y todo esto significa que el ligamento no es el hueso. Por lo tanto, a priori, si tienes un esguince catalogado como esguince, valorado así, no tienes un problema a nivel de fractura, por lo tanto sí que puedes pisar. Vas a tener dolor principalmente por ese acúmulo de edema que tienes y por ese estado de alerta en el cual está tu cuerpo introducido, pero puedes pisar. Y esto es importante, ya que a partir del tercer día ya es muy recomendable
en intentar pisar y gestionar el dolor, pero bueno, eso ya lo veremos en otro capítulo de los 9, el cual le daremos bastante más énfasis a la carga y cómo gestionarla y cómo empezar desde el principio a ir cargando el pie, es decir, a ir poco a poco adquiriendo el peso corporal y a volver otra vez a andar y a correr y a hacerlo todo. Por lo tanto, siempre ajustado a cómo estemos. Lo único que os digo sobre esta protección es que bajéis un escalón de lo que soléis hacer o de lo que vais a hacer después. No es que de repente estéis 24 horas en un sofá, pero sí que intentéis respetar a lo máximo el contorno de la zona en la cual hayas tenido el esguince. Hay otras premisas claras que son, por ejemplo, la elevación, y es que aunque realmente tampoco hay tanta evidencia de que esto te vaya a ayudar muchísimo, sí que puedes, sobre todo al principio, empezar a buscar o meter programas de unos 15, 20, media hora de tiempo, intentar generar una postura en tu cuerpo la cual el pie esté por encima del corazón para tener cierta activación cardiovascular que pueda mejorar ese sistema de retorno venoso, que hay que entender que la inflamación, si se queda ahí estancada, es porque el sistema de retorno venoso, que es el que tiene que llevárselo todo ese exceso de inflamación que hay, porque el cuerpo lo reconoce como un exceso, pues está muy saturado al haber tanta cantidad de inflamación en esa zona. Además de que es una inflamación activa, la cual pues no es recomendable quitar. No es recomendable porque naturalmente ahora mismo están en un proceso hacia la mejora, remodelación y cicatrización de todo el tejido que ha habido en ese daño. Y por último, la compresión de la zona, que esa la veremos en otro capítulo con ciertos vendajes que os voy a dar que seguro que os gusta. Así que esto es todo, no te olvides de suscribirte porque durante estos 9 días, durante todas las tardes, vamos a tener un capítulo, un episodio por día de esta serie de 9 claves del E15. Así que espero que te haya gustado y nos vemos mañana.